Bueno, arrancamos hoy con un caso que la verdad ha conmocionado mucho allí en Veracruz. Toca una fibra muy, muy sensible. Hablamos de Irma Hernández Cruz, una maestra jubilada, 62 años. Trabajaba de taxista en Álamo Temapache. Y bueno, el 18 de julio de este año, 2025, desapareció. La cosa además escaló muy rápido. Al día siguiente ya estaba circulando un vídeo muy perturbador, ¿eh? Se veía a Irma arrodillada, rodeada de unos 10 hombres armados, y la forzaron a grabar un mensaje. Eran solo 23 segundos, pero dirigido a sus compañeros taxistas. Decía algo como: compañeros taxistas, con la mafia veracruzana no se juega. Paguen su cuota o van a terminar como yo. Nombraban al grupo y todo: Mafia Veracruzana o Grupo Sombra, que parece ser una escisión del Cártel del Golfo. Estaban exigiendo el pago del famoso derecho de piso. Así que bueno, vamos a analizar un poco los detalles, ¿no? Con las fuentes que tenemos, a ver qué pasó y cuál es el contexto real de la extorsión allí. Sí, porque este caso, por trágico que sea, claro, no es un hecho aislado. Para nada. Es un reflejo, yo diría que muy crudo, de un problema enorme, sistémico. La extorsión al transporte en Veracruz. Es que estamos hablando de un estado donde se calcula que casi 7 millones de personas al año sufren este delito. 7 millones. Pero lo más impactante es la cifra de denuncias. Solo un 0.2%. 0,2%. Ese dato es demoledor. ¿Qué nos dice eso? O sea, esa cifra tan bajísima, ¿qué implica sobre la situación real? Pues nos habla de una mezcla, yo creo, bastante tóxica. Por un lado, un miedo terrible a las represalias. Es lógico, ¿no? Pero también seamos claros de una desconfianza enorme en las autoridades. En que puedan, o peor, que quieran hacer algo eficaz. Existe esa percepción, a veces muy fundada, de que denunciar no sirve. O incluso que te puede poner más en peligro, ¿no? Que puede haber complicidades. Y ojo, que no hay que olvidar que hay otro taxista, Jorge Nesto, desaparecido desde un par de días antes, el 16 de julio. Ah, sí. Y parece que también por negarse a pagar la cuota. O sea que, vaya panorama. Y bueno, la búsqueda de Irma acabó de la peor manera posible. Encontraron su cuerpo 6 días después, el 24 de julio. Fue en un rancho, una zona entre Álamo, Temapache y Cerro Azul. Fue un operativo conjunto, ¿no? Fuerzas estatales, federales, la Guardia Nacional. Sí, exacto. Y aquí es donde la cosa se vuelve, si cabe, más complicada, por las versiones contradictorias sobre cómo murió. La gobernadora de Veracruz, Rocío Nale, salió públicamente a decir que Irma había muerto de un infarto. ¿Un infarto? Sí, un infarto derivado de la violencia que sufrió, pero insistió mucho en que no fue una ejecución directa. Y defendió esta versión con una frase bastante contundente: les guste o no les guste. Les guste o no les guste. Pero, a ver, ¿qué dijo la autopsia? Porque ahí suele estar la clave, ¿no? Exacto. Ahí está el punto. La autopsia confirmó que la causa directa fue un infarto agudo de miocardio, sí, pero desencadenado por una situación de estrés extremo y, ojo, violencia física severa. Violencia física severa, o sea que no fue solo el estrés. No encontraron balas ni signos de estrangulamiento, pero la brutalidad del trato fue, innegable. Y además, hay un dato importante. La Comisión Estatal de Búsqueda ya había señalado antes que Irma padecía problemas cardiovasculares, que necesitaba tratamiento. Ah, claro. Entonces, esta discrepancia entre la versión oficial inicial y lo que dice la ciencia forense, pues, inevitablemente genera más dudas, erosiona la confianza, claro. A nivel federal la reacción fue un poco distinta, ¿no? La presidenta Claudia Sheinbaum sí lo calificó como homicidio, lamentó el crimen, respaldó el operativo y anunció un refuerzo de la estrategia federal contra la extorsión al transporte. Habló de líneas de emergencia, más Guardia Nacional, una fiscalía especializada, las medidas habituales que se anuncian. Y detenciones también ha habido, ¿no? Sí, hasta ahora van 4 presuntos implicados detenidos. Dieron algunos nombres o alias: Víctor N., alias El Cholo o Moyo, y José N., El Gastón o Águila, todos vinculados a esta mafia veracruzana. Sí, y la Fiscalía, pues sigue trabajando en ello, recabando testimonios, revisando teléfonos, lo típico en estos casos. Pero claro, mientras tanto la reacción social ha sido fuerte. Indignación,
Protestas de taxistas en varios sitios, Álamo, Tempache, Poza Rica, Lógico. han bloqueado carreteras. Y no piden solo seguridad, piden también que les revisen las tarifas oficiales. Argumentan que necesitan poder cubrir el coste de estas extorsiones ilegales. Es tremendo. Que tengan que subir tarifas para pagar a los criminales. Exacto. Y aquí muchos expertos en seguridad señalan siempre al mismo punto. Dicen que la clave es desmontar las redes de corrupción, a nivel municipal y estatal, que son las que, según ellos, a menudo dan protección a estos grupos. Sin eso, es difícil avanzar. Entonces, resumiendo un poco, tenemos el secuestro de Irma, ese vídeo terrible de extorsión, luego el hallazgo del cuerpo, la controversia sobre la causa de la muerte, las detenciones que se han hecho y la respuesta de las autoridades, tanto estatal como federal, ante un problema que parece endémico, ¿no? La extorsión. Precisamente, es que el caso de Irma Hernández lamentablemente trasciende lo individual. Se ha convertido en un símbolo muy doloroso, un símbolo de esta crisis de violencia y de cómo la extorsión sistemática golpea de lleno a los trabajadores más vulnerables. Gente que solo intenta ganarse la vida día a día. Y como decías, no es solo Veracruz, es una realidad en muchas partes de México, por desgracia. Y esto nos deja, pues, con una reflexión final, una pregunta que queda ahí flotando, ¿no? Viendo la magnitud del problema, de la extorsión, y esa aparente impunidad, esa protección incluso con la que operan estos grupos, ¿qué hace falta de verdad? Más allá de las estrategias que se anuncian, de las detenciones puntuales, ¿qué se necesita realmente para romper este ciclo de violencia y proteger de una vez por todas a la gente que trabaja en las rutas del país?